Claro. Buenísimo. Cambiando un poco de tema, ¿cuál es tu opinión respecto del conflicto, digamos, de PBA con UMB? Pues es un tema muy complicado, como lo saben, porque no se trata solo de los jugadores, se trata de federaciones, de socios, hablando de la UMB trabaja con la empresa Cosum, sacan ingresos de la televisión en Corea y cuando llegó la PBA, obviamente es un poco otro mundo. Bueno, yo estoy de un lado de PBA y me doy cuenta que la PBA es una organización profesional y la UMB es un poco el lado de los no profesionales. ¿Por qué digo eso? Porque la UMB trabaja con patrocinadores en el mundo del billar, de las tal mesas, de tal paño, de tal bolas, de tal caucho de la banda y todo eso. Y la PBA tiene patrocinadores de fuera de la industria del billar. Se trata de bancos nacionales, se trata de Panasonic, por ejemplo, y de cosas así, de empresas enormes que están activas o son activas también en el mundo del golf, donde obviamente es otro mundo donde hay mucho más dinero que en el billar. Claro, Entonces, la PBA trabaja con 5 canales nacionales de televisión en Corea y reciben dinero por las televisiones. La diferencia con la UMB tiene que pagar, ha pagado un dinero enorme a Eurosport para tener el billar en Eurosport y no fue tan un logro como lo esperaban. Entonces, aunque han hecho cosas buenas, no tienen ningún interés en colaborar y eso me di cuenta, aunque dicen lo contrario, porque hay muchos conflictos todavía que dicen que la PBA no quiere colaborar, pero la UMB pidiendo mucho dinero a la PBA, es normal que la PBA no acepte el trato y yo tampoco lo haría, porque ¿qué pueden dar en vuelta la UMB? Solo quieren recibir y no dar nada. Entonces, a mi punto de vista, y no creo que el problema se va a solucionar pronto, no lo creo. Para vos ha sido una decisión complicada, digamos, el hecho de decidirte por PBA sabiendo que ibas a estar suspendido como tontos compañeros tuyos, digamos, para poder seguir compitiendo, que yo supongo que debes extrañar competir con la gente que competías habitualmente, ¿no? Pues te voy a decir honestamente, han pasado tantas cosas que no extraño a nadie. Bueno, Ah, sí, no, estoy mintiendo, pero no extraño ni a COSUM ni a la UMB porque se han portado yo creo que se portan muy mal, conmigo especialmente, porque me han insultado bastante, hasta públicamente, especialmente COSUM, y ha pasado algo hace 2 días igual que me han insultado otra vez y ponen artículos sobre mí como si yo fuera el culpable de todo, pero primera cosa. Segunda cosa es que cuando escogí jugar la PBA era un proyecto enorme para sacar el billar adelante por adelante y yo creía en el proyecto hasta también que me han propuesto un contrato para jugar. La diferencia es que ahora yo juego mucho menos, viajo mucho menos y yo gano más dinero. Entonces era muy fácil escoger. Y claro. el error más grande que haya pasado para mí es que los otros jugadores o han tenido miedo de firmar, algunos han tenido miedo porque la OMB ha amenazado directamente con suspender, pero te aseguro que todos han hablado con la PBA, no todos no, pero la mayoría. Algunos se han retirado de la discusión por miedo a las suspensiones Claro. y los otros han pedido muchísimo dinero a la PBA pensando que la PBA iba a pagarlos y la PBA entonces obviamente no están locos como por pagar, decimos 5 o 6 veces más lo que pueden ganar en la UMB.
Claro. Entonces, esos jugadores no han firmado, pero si lo hubieran pagado, hubieran firmado directamente. Si hubieran aceptado un trato normal como el mío, segurísimo que la OMB no hubiera suspendido a todo el mundo. Claro. Porque yo solo de los primeros 15 del mundo no era importante. Pero imagina que, por ejemplo, hubiera firmado yo, Jaspers, para decir 4 nombres así, Sánchez, Saguiné. Si hubieran firmado los 4, estoy seguro que no hubieran suspendido a nadie y hubieran buscado un acuerdo directamente. Claro. Pero era muy fácil amenazar y algunos han tenido miedo, lo que se puede entender, han tenido miedo de perder todo y los otros han apostado a ganar muchísimo dinero en un golpe y lo han perdido. Entonces, hay una historia también que COSUM y la OME dicen siempre que los jugadores que no han firmado la PBA se quedaron a la OMB por fidelidad, la palabra lealtad y fidelidad a la OMB. Eso es una caca de vaca, bullshit, como dicen en inglés, porque 90% de los 15 primeros del mundo han hablado con la PBA y fueron a punto de aceptar un trato y no lo hicieron porque fueron muy ambiciosos. Eso es la realidad, aunque se cuenten muchas otras cosas. Pero bueno, eso es una cosa, cada uno está libre de hacer su elección y yo escogí algo que estoy muy contento de haberlo hecho por algunas razones que primero es el trato que la PBA es una organización muy profesional, tratan a los jugadores muy bien y escuchan cuando nosotros hablamos, e intentan escuchar y seguir un poco cuando decimos algo, creo que no pasaba a la UMB, que solo se basaban en algunos jugadores que tenían más influencia que los otros y jugamos en torneos buenos, donde aquí a la PBA hay premios muy buenos, tenemos contrato y lo que digo siempre, un contrato tiene derechos y obligaciones, porque la OMB siempre dice, pero tienen que pagar un porcentaje, tienen que inventar un montón de cosas también, y que no estamos libres de poner publicidad, bla, bla, bla. Es un contrato. Un contrato quiere decir que jugamos cuando entramos en un torneo, vamos a ganar dinero porque somos profesionales. Ganando partidas o no ganando. Si ganas partidas, ganas un torneo, ganas más dinero. Si pierdes, ganas menos, es la lógica. Pero un contrato profesional quiere decir que cuando terminas un torneo, tienes un ingreso, pase lo que pase. Claro, correcto. ¿Vos podés en PBA tener algún sponsor extra o no? ¿Los sponsors los maneja directamente PBA? La PBA maneja los patrocinadores, los sponsors, obviamente hablando con los jugadores. No me van a imponer un patrocinador que no quiero, o estaban hablando también con mis anteriores patrocinadores para que me den un mejor trato en general. Entonces ellos quieren subir el nivel también de los patrocinadores y el nivel general de lo que nos pagan a nosotros. Claro. Pienso que con la PBA se podría ir acercando más como el golf, ¿no? Que el golf hay como una liga en el mundo, donde hay torneos en todo el mundo, ¿no? Eso podría agrandar el espectro de jugadores, la cantidad de jugadores de billar que se agrande. Cuando empezamos con la PBA, han anunciado 7 torneos, habían anunciado el segundo año 10 torneos, intentan subir la cantidad de torneos, primero en Corea, pero el objetivo de la PBA es también de ir hasta otros países, Europa, Sudamérica, América, para hacer el tour un poco internacional. Obviamente eso no se hace en 2 meses, además con la pandemia aquí habían proyectos de empezar con un torneo en Europa que no se pudo hacer por la situación.
Pero el objetivo de la PBA es en unos años de tener 30 a 40 torneos en todo el mundo, principalmente en Corea, pero también como el golf o el tenis, hay muchos torneos y los jugadores juegan en todos los torneos. Es imposible, obviamente. Pero si salen al nivel del tenis o del golf, que hay, digamos, hay un Grand Slam, 5 torneos de Grand Slam en 5 partes del mundo y que después hay torneo, no sé cómo se llama en el tenis, del nivel un poco más. Sí, sí, sí. De todo eso y que cada jugador puede escoger en qué torneo va a jugar. Así Correcto. todo el mundo puede ser profesional, porque en el tenis y en el golf, a diferencia del billar, el billar si hay 15 o 20 personas que ganan bien su vida, el tenis hay 500 personas que ganan dinero, en el golf igual. Claro. Quiere decir que el número 500 del mundo en el tenis gana bien su vida. En el billar, el número 30 no gana nada. Claro. Entonces, la UMB está organizando, dice que dan mucho dinero, obviamente, sacan muchos torneos. Además, utilizan torneos que no son suyos para decir que, como el McCreary, que fue el torneo donde se ganó el premio más grande en la historia, dicen que es un torneo UMB, pero es un torneo de invitación que no es de ellos, pero lo utilizan para decir que mira lo que hemos dado de dinero en el año 2019 o 2018. Pero da igual, para ganar dinero hay que jugar torneos buenos, es el único. Exactamente. Bárbaro. Bueno, la verdad que, Fred, nos has dejado así con tu opinión, realmente bastante claro todo, bastante clara tu posición, y te agradecemos por esta franqueza, por otra parte, porque realmente no muchos les gusta hablar del tema, ¿no? Pues no hay nada que esconder, porque el problema que hay en el momento que se manipula un poco la información y es difícil saber cuál es la verdad en todo lo que se escribe. Entonces, claro, a veces hay que poner las cosas más claras que lo que son. Está muy bien. Te agradecemos muchísimo. Bueno, Muchas mira, gracias, Fred. estuvimos hablando por más de 1 hora 40. Mirá en qué se transformó esta entrevista. Jamás hemos pensado que iba a ser tan larga. Te Pues, agradecemos muchísimo esta entrevista que has dado. Tenemos que aclarar de que en ningún momento vos preguntaste qué te íbamos a preguntar, por dónde la íbamos a llevar, mandame nada. Vos te prestaste a esto de una manera realmente increíble, y nos gustaría, bueno, que cierres la nota como vos quieras, diciendo lo que te viene en ganas, digamos. Pues para mí también es algo un poco diferente. Yo hice eso hace unos meses también en francés con unos amigos, personas que no conocía y lo pasamos muy bien porque hablando un poco de billar y de diferentes temas. Y hoy fue igual, fue un poco para mí improvisado porque como lo dices no había preparado nada, no me has preguntado nada y no quería saber nada. Creo que es siempre mejor hablar de corazón y hasta decir a veces repetir las cosas 2 veces, pero no hay que pensar en lo que uno dice y decir lo que le sale de corazón y me fue muy bien, me pareció tampoco he visto la hora y lo he disfrutado mucho, espero que vosotros también lo habéis disfrutado y pues que lo hagamos otra vez en unos meses o años. Bueno, ojalá que sea así, Fede. Muchas gracias por Y espero de corazón que estuve en Argentina hace unos años también un par de veces y hace un tiempo yo tengo un par de amigos también, más que un par de amigos ahí y espero regresar muy pronto porque me ha gustado mucho el ambiente, la comida, la gente y los billares y ojalá algún día pueda regresar a visitarlos ahí. Con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, te agradecemos muchísimo y lógicamente que siempre acá serás bienvenido. Por acá tuviste la posibilidad de ganar un torneo, ¿no? Fue en Dos.
Dos torneos. Cada dos torneos. Creo que uno de los 36 billares. Le ganó a un tronco acá en la Argentina. Está muy bien, bueno. ¿Te acordás, no, Fede? Claro que me acuerdo, Juan Pablo. Claro, lo pasamos muy bien. Fue muy bien, extraordinario cada vez. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo. Te saludamos. La verdad que nos hemos dado un lujazo hoy. Realmente no sabemos cómo agradecerte. No hay que. Bueno, por nuestra parte, agradecemos también muy especialmente a Nicolás Gousain, que es el que hizo la parte técnica, digamos, y también a la Federación Argentina de Aficionados al Billar, porque nos dieron el apoyo también. Y bueno, y a todos ustedes, lógicamente, por tantas lindas devoluciones y tantos mensajes, por estos humildes entrevistas que nos estamos mandando. Y sin más, bueno, los saludamos hasta la próxima entrega de Charlando de Pool y de Billar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.